Dije, y mis hijos estaban llorando ahí porque perdió el Barcelona. No, hombre, sí que perdieron 4 goles, hombre. Ah, no, pues sí, es que nos mandaban a poner duros adelante. Bueno, pues, digamos, ahí eso no nos dan de comer a nadie. Ellos ganan buen piste y nosotros aquí aguantando hambre, ¿no? Ok, bueno, entonces, como les decía esto, las ventas del cobertizo ya lo habíamos visto. Miren, la suma nada más se va eliminando el más antiguo, se va eliminando y se va eliminando. Y ustedes ven ahí el comportamiento de la tercera columna. Fíjense bien, promedio móvil de 3 meses. Cómo se va eliminando el valor. Miren, 10, 12, 13. Se eliminó el 10, que es el más antiguo, 12, 13, 16, 13, 16, 19, 16, 19. Para que vean lo más sencillo. Se va eliminando el más antiguo, se va eliminando el más antiguo hasta que llegamos a tener, fíjense que lo último que tenemos es 28, 18 y 16, ¿verdad? Que es el promedio móvil de los últimos 3 meses de, ¿cómo se llama? Septiembre, octubre y noviembre, para el pronóstico de diciembre. Y como les había dicho ahí en ese ejercicio, si yo quisiera el pronóstico del siguiente año, como está mensual, de enero del siguiente año, entonces solo tendría que agarrar 18, 16 y 14 y ya tendría yo prácticamente el pronóstico para enero del siguiente año. ¿Verdad? Todos estos son sencillos, aunque algunos se pierden, no sé, en examen se pierden que no pueden hacer eso. ¿Verdad? Parece que no identifican cuáles son los periodos y cuál es el parámetro de meses de evaluar. Eso es. 7, 3 meses, 7, 4 meses. Porque 3 meses siempre se, miren, el 3 se repite. El 3 se repite porque nos está dando un parámetro de 3 meses. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos, fíjense bien. Aquí tenemos solución. El pronóstico para diciembre es de 22 tercios. ¿Verdad? Que es lo que teníamos a la parte atrás. A ver, aquí está. 22 tercios, aquí está 22 tercios el pronóstico para diciembre. Es lo que nos quieren decir. Ok. Entonces, para proyectar la demanda de cobertizos en el próximo enero, sumamos las ventas de octubre, noviembre y diciembre, que les había dicho, dividimos entre 3 y tenemos que eran 16 cobertizos que teníamos que fabricar para el mes de enero. ¿Verdad? Entonces, este razonamiento de, ahora bien, ahora la administración tiene un pronóstico que promedia las ventas para los últimos 3 meses. Es fácil de usar y entender. Fíjense bien. Es fácil de usar y de entender este ejercicio, ¿verdad? Porque es lo más sencillo. Ok. Ahora ejercicio de aprendizaje, dice. Si las ventas reales en diciembre fueran de 18 en vez de 14, ¿cuál es el nuevo pronóstico de enero? Entonces, ¿qué pasa? Si las ventas de diciembre fueran de 18. Entonces, vamos a ver aquí el ejercicio. Aquí están, miren. 18 más 16 más 14. Entonces sería 16. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá, ¿verdad? Se cambió el valor, fíjense bien, que esto, 18, 16 y 14. ¿Verdad? Que estos serían pero si se cambia para, dice, si se cambia de este valor, que fueran de 18 en vez de 14, ¿de qué vamos a tener acá? ¿Cuál sería el nuevo pronóstico? En vez de 14 es 18. Entonces volvamos aquí, entonces 18, 18, 36, ¿verdad? 18 de octubre, 18 de diciembre son 36, más 16, 52. 52 entre 3, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Aquí sería, ¿verdad? 52 entre 3. 17.33 me dio a mí. 17.33, eso sería de verdad, la verdad, cambiando el valor de diciembre a 18 en vez de 14, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Podemos hacerlo de esta forma. Vamos a ver, fíjense bien. Tendríamos aquí
18. El signo más que no me... ¿Dónde está el signo más acá? Espérenme que no hay el signo más acá. Tenemos 18 más 16, que era el otro, y más 18, que era, ¿cómo se llama? Más 18, que es el mes de diciembre. Entre 3. ¿Verdad? Entre, vamos a poner acá. Entre 3 es lo que teníamos ahí, miren, este daba 17.33. Pero es que esto es sencillo, ¿verdad? Es sencillo de elaborar un pronóstico de suavización de promedio móvil simple. Ahora bien, vamos con el otro método. Recuerda que estaba el distinción, estaba promedio móvil simple, estamos ahora con el método de suavización exponencial. Ok, entre suavización exponencial. Aquí tenemos. Vamos a ver ahí María Calderón. Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, María, sí. Suavizamiento exponencial. Técnica de pronóstico de promedios móviles ponderados donde los datos se ponderan mediante una función exponencial. El suavizamiento exponencial es un sofisticado método de pronóstico de promedios móviles ponderado que sigue siendo bastante fácil de usar. Implica tener muy pocos registros de datos históricos. Ok, necesita, pero ¿qué es lo que necesitamos en esta desuavización? Fíjense bien. Es un sofisticado método de pronóstico de promedios móviles ponderados que sigue siendo bastante fácil de usar. Y ya van a ver. Implica mantener un poco registro de técnica, fíjense, de promedio móvil. ¿Qué pasa? ¿Por qué suavización exponencial necesita poco? Necesita una constante de suavizado. Esa constante de suavizado tiene que estar entre 0 y 1. Fíjense bien, entre 0 y 1 quiere decir que es fracción. Puede ser 0.2, puede ser 0.3, puede ser 0.6, 0.7, hasta 0.9 del suavizado. Esa es la constante de suavizado. Y solo necesita tener un pronóstico anterior y una demanda anterior para sacar el pronóstico del siguiente periodo. Te parece que es un método sofisticado, pero sencillo de realizar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el modelo de pronóstico, precisa tan solo de 3 tipos de datos. Miren lo que les decía. El pronóstico del último periodo, la demanda del último periodo y el coeficiente de suavización, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de hacerle aquí cuál sería entonces sería f de t, fíjense bien aquí, f de t, que es el pronóstico del siguiente periodo, sería igual a f de t, a f de t menos 1, el menos 1 quiere decir del periodo anterior, más la constante de suavizado como un alfa por la demanda anterior, miren, que se especifica de esta forma, a sub tn menos 1, ¿verdad? Menos el pronóstico anterior, f de t menos 1. Esa es la fórmula para encontrar el suavizado exponencial. Esa es la fórmula. O sea, f de t del siguiente periodo es igual
a f de sub t menos 1, que es el pronóstico del mes anterior, o año anterior, trimestre anterior, más las constantes de suavizado, que es un coeficiente de suavización, entre paréntesis, la demanda del mes, año, semana anterior, menos el pronóstico del periodo anterior. Ese es lo que quiere decir. Aquí están los 3 elementos que nos dan y que los tenemos que tener para reducir. Ahora bien, si no nos dan un pronóstico inicial, un pronóstico anterior, cuando hay bastante, entonces asumimos el del primer año, el de la primera semana o el del primer trimestre, etcétera, etcétera. Cuando no nos lo dan, lo asumimos de los datos que tenemos allí como datos históricos, ¿verdad? Ya aquí tenemos, miren, aquí tenemos, fíjense bien, la fórmula básica para el suavizamiento exponencial se expresa como sigue. Miren, nuevo pronóstico, f de t, es igual al pronóstico del periodo anterior, miren, f de t menos 1, más la constante de suavizado, demanda real del mes anterior, mire, que se expresa de esta forma, a sub t menos 1, menos el pronóstico del periodo anterior, la f de t menos 1, que es este mismo. Donde la constante de suavizado, alfa, es la ponderación o constante de suavizado elegida por quien pronostica que tiene un valor de entre 0 y 1. Es lo que les mencionaba, el comentario que les hacía en la diapositiva anterior. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos esto de la cuestión de los pronósticos de suavización exponencial. Esto es sencillo, como dicen, es fácil de hacer, pero un método sofisticado que nos da buenos parámetros para hacer pronósticos y de esta manera planificar la producción. Ese es el objetivo de los pronósticos. Planear la producción, distribución de cargas de trabajo, horas de trabajo, asignación de máquinas, tiempos de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos, miren, también puede escribirse matemáticamente como, miren, f de t, miren, f de t menos 1, miren, la constante de suavizado, que se mira más claro, que fue la que yo les hice en rojo allá, y donde dice f de t, nuevo pronóstico, f de t menos 1, pronóstico del periodo anterior, la constante de suavizado, miren que está entre 0 menor o igual que alfa, alfa menor que 1. Fíjense bien, alfa menor que 1, no puede, ¿verdad? Menor o igual que 1. Y aquí no puede ser a 0 menor o igual que, porque si ponemos 0, entonces se va a hacer 0. Toda la parte esta, si ponemos 0 esto, fíjense bien. Porque primero resta y después multiplica. ¿Verdad? Y A de t, demanda real del periodo anterior. ¿Verdad? Esto nada más, fíjense bien lo que vamos a aplicar. Solo esto es lo que tenemos que aplicar. De medición del error de pronóstico. Fíjense bien. Pero vamos a ir más, bueno, voy a ir más adelante. El ejercicio de esto lo tengo por acá. Aquí está. Fíjense bien, vamos a ver ahí a... Vamos ahí a José Ramón Durón. José Román. Sí, buenos días. Vamos a ver el ejercicio. Ejemplo 4.3. Como se puede observar en la tabla, la demanda de cirugías para trasplantes de corazón en el Hospital General de Washington ha aumentado de manera estable durante los últimos años. El director de servicios médicos pronosticó hace 6 años que la demanda en el año 1 sería de 41 cirugías. Ok. Fíjense bien, qué importante es el dato. De acuerdo a la fórmula, fíjense bien. Aquí ya tenemos el qué. Ya tenemos el pronóstico para el primer año. Esto nos indica que lo que vamos a resolver es el pronóstico para el año 2, 3, 4, 5 y 6. Porque habla de 6 años. ¿Verdad? De cuánto va a ser entonces el pronóstico para los siguientes años de cirugía. Ya estaba que el año número 1, uno sería de 41 cirugías, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, use suavización exponencial primero con una constante de suavizamiento de 6.6. Ese es el primero.
Use suavización exponencial primero con una constante de suavizado de 0.6 y después, ¿verdad? Desarrolla el pronóstico para los años 2 al 6. Bien, del 2 al 6. Dice, de ahí miren bien, aquí viene la comparación. Utilice un promedio móvil de 3 años para pronosticar la demanda de los años 4, 5 y 6. Porque son 6 años, fíjense bien. ¿Verdad? Como está de 3 años, entonces el pronóstico es para el cuarto, quinto y sexto año. Y en el otro, use el método de proyección de tendencia y pronostique la demanda para los años 1 al 6. Esta es la parte de proyección que vamos a usar mínimos cuadrados. Y después el último inciso, bien, con la MAD, de que quiere decir depreciación media absoluta, los que llevaron a estadística ya más o menos tienen que estar familiarizados con eso. Como criterio, ¿cuál de los 4 métodos es el mejor pronóstico? Miren. Criterio, ¿cuál es de los 4 métodos de predicción es el mejor? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver de estos métodos cuál de ellos es el mejor. ¿Verdad? Porque el de proyección, fíjense bien, tiene que hacerlo a través de mínimos cuadrados. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos, fíjense bien, miren, aquí tenemos para el desuavizado. Este es el ejercicio de suavización exponencial. Aquí tenemos, miren, los años 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos, miren, f de t más 1, o quiere decir pronóstico para el siguiente periodo. Ya tenemos que el primer periodo del año 1 es 41 cirugías, como lo establecía y tenemos el error de pronóstico, lo vamos sacando al mismo tiempo. ¿Qué es la diferencia? El error de pronóstico, ¿cómo se saca? Lo vamos a hacer, error de pronóstico, el error de pronóstico está dado de esta forma. Miren, error de pronóstico está dado de qué. Esta es la forma del error de pronóstico. Demanda real, fíjense bien, menos el pronóstico. Miren. Menos el pronóstico. Esa es la fórmula de error de pronóstico. Y lo tenemos aquí. 45 menos 41 es 4. 50 menos 43 es 6.6. 52 menos 43 es 4.20. 56 menos 50.42 es 5.86. Y 58 menos 53.66 4.34. Como el año 6 no tiene dato real, porque es lo que nos están pidiendo elevar las cirugías para el año 6. ¿Verdad? Y aquí sí que tenemos el pronóstico, porque lo pudimos sacar, ¿verdad? Como no tenemos demanda real, no podemos, esto no serviría, esta demanda real de acá, ya con esto, con este pronóstico, y lo pudiéramos aquí como demanda real, sí podríamos sacar para el año 7, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí esto de suavización exponencial. Aquí tenemos, miren. Aquí tenemos la suavización exponencial. Y tenemos para el f de t más 1, miren. F de t menos 1. Y tenemos para el año 2. ¿Cuál fue el pronóstico del primer año? Era 41. Aquí tenemos el 41, lo que decía el enunciado. Fíjense bien. Ese es el pronóstico, fíjense bien. Como decía el enunciado. Para el primer año, que es 41. Ahora evaluamos. Para el año 2, fíjense bien. Tenemos que decía que el pronóstico del periodo anterior es 41. La parte de suavizado es 0.6. Y la demanda real es 45. Fíjense bien. Aquí tenemos, miren. Demanda real es 45. Y la tenemos entonces 45. Menos el pronóstico 41. Entonces, si ustedes evalúen eso, a ver si es cierto que ese es el valor que da. Si resten ahí entonces 45 menos 41 va por 0.6, que es el suavizado, más 41, que es el pronóstico, da 43.4. O sea, 43.40. ¿Verdad? Ese es el pronóstico del año 2. ¿Por qué tienen que irse haciendo uno por uno? Fíjense bien. ¿Por qué se tiene que irse haciendo uno por uno? Porque usted tiene que arrastrar el pronóstico del periodo anterior. Si se fijan, ya en el año 3 ya no aparece 41, sino que aparece el pronóstico del año 2. Fíjense bien.
Entonces, para F3 arrastro el pronóstico del año 2, que es 43.40. La constante de suavizado no cambia. Cambia la demanda real, que es 50. Fíjense bien, vamos atrás. Aquí está, miren, del año 2 es 50. Como es el periodo anterior, es 50. Entonces ya tenemos 50 menos 43.40 y nos da que 50 menos 43.40 por 0.6 más 43 nos da 47.36. ¿Ok? Entonces, vemos pues que vamos ahora para el periodo 4 o el año 4. Arrastro, fíjense, el pronóstico del año anterior, que es 47.36. Que este es el año 3 porque estoy evaluando el año 4. 47.36 más la constante de suavizado, 0.6. La demanda del año anterior, que es 52, menos 47.36 y tenemos que el valor es 50.14. Ese es el pronóstico del año 4. Fíjense bien, el pronóstico del año 4. Ahora nos vamos, fíjense bien, para ¿cómo se llama? Al pronóstico del año 5. Arrastro el pronóstico del año 4 para el de 50.14. La constante de suavizado, que es 0.6. Y agarro la demanda anterior. Miren la demanda anterior para el año 5. Para el año 4 es 56. Entonces tenemos, miren, 56 es la del año 4, menos 50 y nos da que el pronóstico del año 5 es 53.66. ¿Verdad? Entonces viene y ya con esto evalúo el número de cirugías que yo tendría posibilidad de realizar el año 6. Miren el pronóstico del año anterior, el 53.66, o sea, del año 5, 53, más la constante de suavizado por la multiplicidad de la diferencia del pronóstico de la demanda anterior, ¿verdad? Real menos el pronóstico del periodo anterior nos da 56.26. Y ahí tenemos, fíjense bien los valores. Y ustedes se fijan que aquí en el ejercicio tenemos para sacar la diferencia. Miren, aquí tenemos los valores 41, 43.2, 47.2, 50, 14, 53.1, 56.26. Y tenemos que la MAD, sumamos todo esto y lo dividimos entre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que la sumatoria absoluta, porque se llama media absoluta de error de pronóstico, ¿verdad? O sea que si salen negativos van a ser siempre positivos, porque es la desviación media absoluta. 4, entonces sumamos que 25.44 entre 5 nos da que el valor es 5.1. Fíjense bien, 5.1 es la desviación media absoluta del ejercicio relacionando pronóstico versus demanda real, ¿verdad? Versus demanda real. Entonces, ahí tenemos la primera desviación y los pronósticos. ¿Para qué nos va a servir esto? Entonces, fíjense, este 56.3, yo preparo toda la logística para la realización de las 56 cirugías que voy a hacer en el año 6. ¿Cuánto personal necesito? ¿Cuántas casas necesito? ¿Cuánto hilo necesito? Si voy a necesitar sangre, etcétera, etcétera. Desde la producción, fíjense bien que tenemos que aplicar y que nos dé prácticamente, fíjense, la parte de cómo podemos realizar. Necesito más médicos. Necesito más enfermeras para la asistencia de hacer esta actividad. Pues solo los que la hacen sabrán qué es lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, allí es donde nos lleva prácticamente, y para que se fijen qué sencillo es. El problema está ¿dónde? Cuando no arrastramos los datos anteriores. Si usted se equivoca en el primer dato, todo está malo. Ese es el problema cuando se utilizan números. Fíjense bien. Si usted, ¿verdad? En el primero, ¿verdad? Cometió el error, ¿verdad? Y no agarró los datos como corresponde, entonces el ejercicio está mal. Porque aunque lo saque y después compare con los otros métodos va a estar malo. Posiblemente este le dé el resultado y está malo. ¿Verdad? Todo el mundo está malo. Entonces su respuesta va a ser mala. Porque yo no quiero respuesta de edad, yo quiero criterios, como les estoy mencionando. ¿Qué es lo que yo necesito de acuerdo a estas 56 cirugías? Esto es lo que me da para saber qué personal yo necesito, ¿verdad? Y toda esta cuestión. Toda la logística debe estar allí para poder realizar esta actividad. Entonces, volvamos atrás.
¿Verdad? Donde estamos con suavización. ¿Va? Ok, aquí estábamos, ¿verdad? Ahí estábamos, en esa diapositiva que hicimos el ejemplo ese, ¿verdad? Allí. Entonces, no hay pérdida. Si ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué simboliza cada uno de esas fórmulas o de cada de estas letras? Usted no va a tener problema para resolver un ejercicio de cualquier manera que sea. Puede ser, como recuerden, que las series de tiempo se basan en una serie de datos en periodos específicos, sea semanal, mensual, trimestral, anual. Pues, ¿verdad? La situación es cómo utilicemos los datos y la información que se nos da en cada uno de los ejercicios. Eso es lo que tenemos que visualizar. Yo aquí tengo medición del error de pronóstico. Fíjense bien, aquí tenemos. Vamos a ver ahí a Julio. No, Darío Arteaga. ¿Está Darío? No está Darío. Malcolm Aguilar. Está Malcolm, no está Malcolm Aguilar. Nelson Ucles. No está tampoco. Alex Perdomo. Vamos a ver Jimmy Morales. Presente. Vamos a ver. Medición del error de pronóstico. La exactitud general de cualquier modelo de pronóstico promedios móviles. Suavizamiento exponencial u otro pueden determinarse al comparar los valores pronosticados con los valores reales u observados. Ajá, adelante. Si FT denota el pronóstico en el periodo T y AT denota la demanda real del periodo T, el error de pronóstico de desviación se define como error de pronóstico igual a demanda real, valor pronosticado y igual a AT menos FT. Ok, ahí tenemos lo que les había explicado. El error de pronóstico. Yo le puse EP nada más. Error de pronóstico es la diferencia entre la demanda real menos el pronóstico. Sencillo. Lo que va a hacer que usted no puede, para hacer esto, o sea que tiene que sacar todos los pronósticos de una serie de datos para poder sacar la desviación media absoluta y sacar los valores, para verificar qué modelo es el mejor que se puede aplicar, ¿verdad? En la cuestión de pronóstico. Para eso se hace, para ver quién nos da el margen de error menor. ¿Qué quiere decir? Que el modelo que tenga el menor margen de error, ese va a ser el modelo que se va a escoger para realizar pronóstico. Ese es lo que se busca, ¿verdad? Para realizar pronóstico a esta demanda de hacer esto. Si ustedes se ven, aquí está sencillo, yo lo había hecho, miren. Error de pronóstico es igual, miren. Demanda real, que debe AT menos FDT, que es el pronóstico, ¿verdad? Va a haber espacios, por ejemplo, si yo le digo que hay un pronóstico basado a 3 meses y yo tengo uno que es de suavización exponencial. ¿Qué quiere decir? Que suavización exponencial puede hacer que sea el menor pronóstico. ¿Por qué? Porque se tomó la mayor cantidad de datos. Porque usted en un promedio móvil de 3 meses, usted va a tener pronósticos a partir de 4. No va a ser a partir de 1, como lo tiene suavización exponencial. Porque lo hace a partir de 1, porque tiene un pronóstico dado ya en la información. En este no tiene un promedio porque es de promedio móvil siempre de acuerdo a periodos. ¿Qué quiere decir? Que usted puede hacer también la misma evaluación. Nada más que aquí solo va a tomar, si son 12 datos, solo va a tomar 8 o 9, porque el 4 es un pronóstico y tiene la demanda real del 4.
¿Qué quiere decir? Que los 3 se quedan sin error de pronóstico. Esa es la diferencia que hay con el de... puede ser, ¿por qué? Porque en suavización exponencial se toman todos los datos. En uno de datos de 12 valores, en suavización exponencial va a sacar los f de t de los 12 periodos. Mientras que en promedio móvil simple de 3 años o 3 meses o 3 semanas, solo va a tener pronósticos de 9 meses nada más, no de 12. Esa es la diferencia. Entonces, por consiguiente, puede ser, como no se están tomando todos los valores, ¿verdad? La diferencia, puede ser que el margen de error sea, ¿verdad? Mayor el de promedio móvil de 3 meses. Ok. Entonces, en la práctica se usan varias medidas para calcular el error global de pronóstico. Estas medidas pueden usarse para comparar distintos modelos de pronóstico, así como para vigilar los pronósticos y asegurar su buen desempeño. ¿Y cómo va a asegurar el buen desempeño? Es que esos pronósticos le den a usted la pauta para producir casi exactamente lo que desea el consumidor. La cantidad de unidades que puede vender al siguiente día, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente trimestre o al siguiente año, ¿verdad? Porque cuando se mide anualmente el pronóstico, lo que vamos a evaluar es pronosticar para todo un año, ¿verdad? Ese es el objetivo de ver esto. Ok. Las 3 medidas de pronóstico, ahí las tienen. Las 3 medidas más populares son, aquí la desviación media absoluta, ¿verdad? Desviación media absoluta. El error cuadrático de medio, que lo vamos a ver al final de este parcial. Y la MAPE, ¿verdad? Error porcentual absoluto medio, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en este primero, la desviación media absoluta, que es el que popularmente se utiliza cuando aplicamos pronósticos, ¿verdad? Este es el que vamos a utilizar. Okay. Entonces ahí tenemos la primera medición, miren, aquí tenemos, vamos a ver qué dice, desviación absoluta media. La primera medición de error global de pronóstico es un modelo, es la desviación absoluta media. Su valor se calcula sumando los valores absolutos de los errores individuales del pronóstico y dividiéndolo en el resultado entre el número de periodos con datos de lo que hemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Utilizado. Como les mencionaba, por ejemplo, aquí hay una diferencia entre el pronóstico de 3 años al pronóstico de suavización exponencial. Porque suavización exponencial, fíjense, ahí tuvimos 6 errores. Fíjense bien, hicimos 6 errores desde el año 1 hasta el año 5. Mientras que en el de 3 años, como lo vamos a ver aquí ya, por ejemplo, el promedio móvil de que vamos a hacer, fíjense bien, ya lo vamos a ver, este ejercicio, ¿verdad? Ya con la desviación media absoluta. Suavización exponencial con ajuste a tendencia. Vamos a llamar ahí a Fabio Mengíbar. Presente aquí. Vamos a ver, Fabio. Suavizamiento exponencial con ajuste de tendencia. El suavizamiento exponencial simple, como cualquier técnica de promedios móviles, falla en su respuesta a las tendencias. El suavizamiento exponencial debe modificarse cuando está presente una tendencia. Para mejorar nuestro pronóstico, se muestra un modelo de suavizamiento exponencial más complejo, uno que hace ajustes de tendencia. Bien, ahí está igualito a suavización exponencial simple. Nada más que aquí ya se le agrega un componente, que es la tendencia. La mayor parte de esta cuestión, recuerde que la tendencia se aplica a prácticamente con proyecciones. Y las proyecciones se desarrollan, fíjense bien, disculpen, ahí estaba viendo un chat ahí que alguien, a lo mejor no está, el que está pidiendo el link, a lo mejor no está ¿cómo se llama? El compañero de que creó el chat de producción 1. ¿Verdad? Entonces, aquí hay un componente de ajuste, por eso se llama con ajuste de tendencia. ¿Qué es la tendencia? Hay veces
que hay proyecciones de pronósticos con tendencia lineal. Y aquí, ¿cómo se puede comprobar un modelo de pronóstico que tiende a una línea? Vamos a ver a alguien que me dice, ya llevó estadística, llevó 110, 111. Vamos a ver cuál es un mecanismo o una herramienta que nos ayuda para verificar si una serie de datos, como ser estos de pronóstico, hay veces que se dan hasta 12 meses, tienden a una tendencia lineal. La regresión lineal sería uno. Sí, pero ¿cuál es la herramienta que nos da para verificar si estos datos tienden a una tendencia lineal? ¿Cómo deben de estar esos datos? Hay una herramienta ahí que se utiliza. Fíjense bien. Hay una herramienta. Hay una herramienta que se utiliza ahí, fíjense bien. A ver, dicen. Ajá. ¿Cómo le llamamos a eso? Y a ver si es cierto que tienden a una. Aquí ya lo encontré. Hay una herramienta ahí. Acuérdense de estadística. Ajá. ¿Cuál es la herramienta que utilizamos para ver si es cierto que tienden a una línea? Tienen una tendencia lineal los datos. Vamos a ver. Acuérdense, el método de el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación que los datos deben de estar entre -1 y 1. Fíjense bien. Debe de estar entre -1 y 1. O sea, el coeficiente de correlación debe estar entre -1 y 1 para saber que los datos tienden a una línea recta. Y una vez que hemos comprobado esto, fíjense bien, ¿y cuál es la fórmula? En el coeficiente de correlación, la formulita es n datos por la sumatoria de x por y, la sumatoria de, o sea que vamos a multiplicar x por y, x que es el tiempo, por y, que es el dato que tenemos ahí, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Entre raíz cuadrada, fíjense bien, de la sumatoria de x al cuadrado por n, menos la sumatoria de x de todos los valores elevados al cuadrado. Primero, x, cada un elemento elevado al cuadrado, multiplicado por n, menos la sumatoria de esos x elevado al cuadrado. ¿Verdad? Cierra paréntesis. Entre n por la sumatoria de y al cuadrado, ¿verdad? Los valores de y al cuadrado por n, menos la sumatoria de y, todos los valores de y elevados al cuadrado. Se suman todos los valores de y al cuadrado. Y este valor debe de estar entre -1 y 1. O sea, -1 menor o igual que x menor o igual que 1. Ese sería el parámetro. Y verificamos. Si el valor está si el valor del coeficiente de correlación es menor, está entre todos los valores, entre -1 y 1, quiere decir que el resultado de la forma de correlación se dice que los datos sí se ajustan perfectamente a una línea recta. Se ajustan a una línea recta. Entonces, por eso habla cuando hay una tendencia, por ejemplo, en esta cuestión de estos datos. Entonces, podemos verificar que eso, ¿verdad? Vamos a ver, ya se me...
Entonces, estas aplicaciones son muy importantes porque si a mí me dan una cuestión de esta, entonces, ¿cómo se llama? Lo compruebo, a ver si es cierto, que estos datos tienden a una lista, te lo compruebo con el coeficiente de correlación. Y entonces, con ese coeficiente de correlación, entonces prácticamente yo no lo hago. Si no tienden a eso, no lo hago. ¿Por qué? Definitivamente eso lo hago. Ahí está ya, miren, ya lo vieron el link de Brad Posada, creó ¿verdad? El link para el chat de producción 1. Ahí lo tienen. Háganle captura de pantalla, son expertos en eso, captura de pantalla. Y ya lo tienen para que se ingresen al grupo de chat. ¿Listos? Bueno, vamos a ver. Entonces, la idea es calcular un promedio suavizado exponencialmente de los datos y después ajustarlo, ¿verdad? Ajustarlo al retraso positivo o negativo encontrado en la tendencia. ¿Verdad? La nueva fórmula es, fíjense bien, la nueva fórmula es de suavización exponencial. Fíjense bien, con un ajuste a tendencia. Pronóstico incluyendo la tendencia, fit. Fíjense bien, pronóstico, F es pronóstico, incluyendo la tendencia, ¿verdad? Del pronóstico del periodo. Es igual a pronóstico suavizado, exponencialmente FT, más la tendencia de suavizado exponencialmente a TDT. Con el suavizamiento exponencial ajustado, ¿verdad? Por la tendencia, las estimaciones del promedio y de la tendencia de suavidad. Aquí, fíjense bien cómo se da esto ya en la práctica. Miren, en la práctica tenemos, este procedimiento requiere dos constantes de suavización. Mire, esta es la diferencia. La constante de suavizado del suavizado exponencial simple, ¿verdad? Y beta para la tendencia. Después calculamos el promedio y la tendencia para cada periodo. Donde tenemos f de t. Este es el suavizado simple. F de t. Y miren, la constante de suavizado por la demanda real del último periodo más 1 f de t del pronóstico del último periodo, más la tendencia estimada para el último periodo. ¿Qué lo tenemos aquí? Fíjense bien. Perdón. Aquí vamos a elevar esta cuestión. Miren, ahí está la fórmula que tenemos aquí especificada teóricamente. F de t, la constante de suavizado, por la multiplicación de la demanda real del periodo anterior. Más 1 menos esa constante por F de t, fíjense bien, del pronóstico, fíjense, incluyendo la tendencia del periodo anterior, más, fíjense bien, la tendencia del periodo anterior. Tenemos el pronóstico prácticamente del siguiente periodo. Entonces, fíjense bien, ahora tenemos lo de la tendencia. Fíjense bien. Miren, T de tendencia igual a beta. Ya utilizamos la otra constante de suavizado por el pronóstico de ese periodo. El pronóstico de ese periodo menos el pronóstico del último periodo más 1 menos esa constante por la tendencia estimada para el último periodo. Estimada, que es lo que hemos evaluado. Entonces tenemos aquí que la tendencia es la constante de suavizado por el pronóstico de ese periodo menos, ¿verdad? El pronóstico del periodo anterior más 1 menos la constante de suavización por la tendencia del periodo anterior. Donde F de T, pronóstico suavizado, exponencialmente de la serie de datos que hay incluidos en el periodo T, la tendencia suavizada exponencialmente en el periodo T, igual a la demanda real en el periodo T, que nos da esto, la constante de suavización para el periodo está entre 0, ¿verdad? Menor o igual que alfa, menor o igual que 1, y beta, constante de suavizado para la tendencia entre igual que esto, ¿verdad? Para que se fijen, esto es la cuestión con la cuestión de tendencia. De tendencia. Fíjense lo que vamos a usar. Primero sacamos el suavizado y después sacamos la tendencia. Los dos valores los sumamos y ese es el pronóstico, incluyendo la tendencia. ¿Ok? Preguntas. Si no nos quedamos hasta ahí, pues ya son las 12. Preguntas, sugerencias. El lunes. No se les olvide el lunes que nos vemos a primera hora
en el edificio A1, aula 202. Estudien, porque a lo mejor llevo una pruebita teórica. Ingeniero, Ajá. ¿existe la posibilidad que suba estas diapositivas al campus, por favor? No. Si vamos a tener clases presenciales, tenemos verdad, porque tiene... ¿Cuál es el problema? Que una vez subí a la diapositiva, no voy a clase. ¿Y qué va a leer? ¿Cuál es después del problema? Que no van a llegar a clase y lo voy a tener que ¿verdad? No dejar entrar a examen. No, pero o sea, yo lo digo las diapositivas que hemos visto. ¿Verdad? Esa es la situación. Hay alguien que nadie grabó ahorita. Por eso doy para grabar, para que ustedes los compartan entre ustedes mismos. Sí, yo grabé. Ok, ustedes compartirán a los compañeros. Ese es el objetivo para grabar. Porque ¿cuál es el problema que tuvimos? Fíjense, cuando empezamos a usar la plataforma, ¿cuál fue el problema que tuvimos? Tal vez tú no estabas en el 2020, todavía al principio del 2021. Que la plataforma se cargaba y se caía. Problemas serios con los exámenes, con esto, con lo otro, fíjense bien. Entonces nos han prohibido subir archivos. ¿Sabes cuántas diapositivas son en este? Son como 250. ¿Verdad? Entonces esa es la situación. Por eso nos han prohibido subir archivos grandes ahí, a la plataforma. ¿Verdad? Así es que lo vemos el lunes antes de la primera hora. Feliz fin de semana largo. Disfrútenlo. Porque ya tendrá que movilizarse para la universidad. ¿Ok? Listo, gracias.